Segundo, Ongi etorri. Bueno, ayer asistimos al primer pleno ordinario de esta legislatura en el que vimos que se puso en práctica ya lo que se denomina la geometría variable. El PNV jugó hábilmente sus cartas porque sí consiguió sacar adelante todas sus iniciativas, en algún caso con el apoyo de su propio partido, de UPyD. ¿Cómo se presenta, en su opinión, esta legislatura? Parece que llegar a acuerdos entre unos y otros va a ser más necesario que nunca. Bueno, la política consiste en hablar con el resto de partidos políticos, tratar de llegar a acuerdos y conseguir que aquellas propuestas que son necesarias para los ciudadanos salgan adelante. En nuestro caso, como seguimos siendo un partido libre e independiente, pues tenemos lógicamente la capacidad de acordar con unos o con otros en función siempre del contenido. En alguna ocasión coincidiremos con el Partido Popular o con el Partido Nacionalista Vasco, como ayer, en algún asunto, y en otras ocasiones coincidiremos con el Grupo Socialista o también nos quedaremos solos. Bueno, en la sesión de ayer también vimos reflejada la disparidad de opiniones entre grupos en torno a asuntos como la actuación frente a ETA. El PP pretendía que la Cámara condenase todos los atentados de ETA y que exigiera su disolución definitiva e incondicional, algo en lo que ustedes la apoyan. Los votos en contra del PNV y de Euskal Herria Bildu impidieron que esta iniciativa saliera adelante. Evidentemente la sensibilidad de unos y otros es muy distinta, pero en fin, parece que habrá que buscar algún punto de encuentro en algún lugar. El punto de encuentro tiene que ser la condena a ETA, condenar el terrorismo y la existencia de ETA y exigir su disolución. Ese es el suelo ético del que tanto se habla, que mantenemos los demócratas, ¿no? La diferencia está, lógicamente, con quienes no son demócratas y con quienes siguen sin condenar a ETA. Ese es el asunto que queda todavía pendiente en Euskadi, que todos los partidos políticos condenemos a ETA. A día de hoy, EH Bildu, Amaiur, Bildu, siguen sin hacer ese ejercicio democrático y no parece que vayan a hacerlo en breve plazo. Ya, pero bueno, por ejemplo, hay algunas iniciativas como una del PNV, ¿no?, que presentó una enmienda en la que se dice que el cese definitivo de ETA requiere además de un proceso dirigido a su disolución, y en este caso ustedes no estuvieron de acuerdo con esta iniciativa. Bueno, son pájaros y flores. Lo que ayer se discutía era si condenábamos a ETA y su historia criminal o no. Era tratar de dejar en evidencia que efectivamente había un partido político, una coalición de partidos como EH Bildu, que sigue sin condenar a ETA, y así sucedió. Y por lo tanto lo que hay que recordar es lo que dice la ley de partidos y lo que dicen las diferentes sentencias que ha habido y lo que dijo recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la no condena es suficiente como para ilegalizar un partido político. Esa es la realidad de los hechos y lo que ayer se puso de manifiesto. Eso es el principio máximo entre demócratas, condenar la violencia. Y fuera de ahí, lo demás son pájaros y flores. Bueno, uno de los primeros puntos del orden del día de ayer fue la designación de los senadores autonómicos y, como estaba previsto, ya dio que hablar. Usted y los parlamentarios del PP se abstuvieron o se ausentaron de su escaño en la votación del senador de Euskal Herria Bildu, pero es que la designación de Iñaki Goioaga es legal. Sí, es legal, pero es una indecencia y es un insulto a la sociedad democrática y es un insulto a las víctimas del terrorismo. Que EH Bildu presente a un personaje de estas características, con este perfil y con esa trayectoria, es obviamente una provocación al resto de los ciudadanos demócratas. Por lo tanto, puede ser todo lo legal que se quiera, pero en absoluto es decente, y fue lo que básicamente dijimos ayer. Y por eso, evidentemente, nos fuimos como representación gráfica de que no estamos de acuerdo con ese nuevo insulto a la sociedad. Sí, pero pese al fin de la actividad terrorista de ETA, usted sigue negándose a sentarse en la ponencia de convivencia en el Parlamento Vasco. ¿No cree que al final puede acabar quedándose solo? Bueno, nosotros nos quedaremos solos con nuestras ideas en las que firmemente creemos. Ya veremos si nos quedamos solos o no. Yo creo que es condición indispensable que EH Bildu condene a ETA y su historia criminal. Todavía no lo ha hecho. Y por otro lado, yo no sé qué objetivos tiene esa ponencia. Me parece que los objetivos de esa ponencia
básicamente son hablar de presos y hablar de los asuntos que interesa al mundo que se llama izquierda abertzale, pero nada más. Lo que hay que defender es la Constitución española, el cumplimiento de la ley, en fin, perseguir a los delincuentes hasta el final, la derrota de ETA, los derechos humanos, la justicia. Hay 326 crímenes pendientes sin resolver todavía cometidos a manos de ETA. Todo eso es lo que hay que hacer, cumplir la legalidad, como pasa en cualquier país civilizado del mundo. No sé por qué hay que crear una ponencia para ahí, efectivamente, al final hablar de lo que interesa al mundo de Batasuna, que es básicamente de presos, si se excarcelan, si se acercan, etcétera, etcétera. Pero bueno, desde algunos pasos ya se están dando iniciativas inéditas en aras a lograr una reconciliación, ¿no?, entre ambas partes. Por ejemplo, no sé qué opinión tiene del paso que se dio ayer en Rentería, en el que se vieron o se juntaron víctimas de ambas partes. El alcalde de Rentería, promotor de Euskal Herria Bildu, promotor de esta iniciativa, exclamó literalmente un "lo siento de todo corazón" a la viuda de una víctima de ETA. Bueno, si dice lo siento, querrá decir que se siente responsable de lo que ocurrió a esa víctima del terrorismo y a tantas otras, ¿no? Estaría bien que otros, en fin, representantes de EH Bildu y especialmente los máximos representantes de esa coalición digan también públicamente lo siento y condenen a ETA. Eso es lo que nosotros esperamos. Realmente no esperamos tampoco demasiado, es posible que no lo hagan nunca. Lo que sí nosotros queremos decir es que vamos a defender siempre la legalidad vigente y la justicia, y un final en fin, con vencedores y vencidos, ¿no?, y que ETA sea absolutamente derrotada. Vamos a volver otra vez a echar un vistazo a la sesión de ayer, porque el PNV, el Partido Popular y ustedes se unieron para votar una medida para hacer frente a los desahucios. ¿Usted cree que esta fotografía va a volver a repetirse o puede volver a repetirse en esta legislatura? Siempre sí. En 4 años seguro que antes o después esa fotografía vuelve a repetirse, y otras fotografías, ¿no?, distintas. Efectivamente hay posibilidad de acuerdos amplios, y en ese punto en concreto coincidimos los 3 partidos políticos. Lo cierto es que hasta pocas horas antes del debate teníamos conocimiento de que el Partido Socialista también iba a firmar esa transaccional sobre los desahucios, porque estábamos todos de acuerdo que era una iniciativa muy ambiciosa y que iba a lo fundamental del asunto, que es la modificación de las leyes injustas. Pero sorprendentemente el Partido Socialista a última hora, en fin, casi prácticamente se puede decir que retiró su firma para pactar con EH Bildu, ¿no? Pero en fin, el acuerdo era todavía más amplio que ese. Bueno, ayer quedó de manifiesto que el voto de UPyD puede ser muy importante en esta legislatura, tal y como están distribuidas las fuerzas del Parlamento. ¿Usted es consciente del papel fundamental que puede jugar en esta legislatura? Sí, soy cada día que pasa más consciente por las llamadas que recibo del resto de grupos políticos, porque me llaman los medios de comunicación, por lo que leo que ustedes dicen y por todo este tipo de cosas, ¿no? Y porque efectivamente la realidad de los hechos es esa, que podría darse el caso que nuestro voto fuera fundamental. En todo caso, nosotros estaremos siempre a la altura de las circunstancias. Arrimaremos el hombro para tratar de que los presupuestos vascos sean los mejores posibles y podamos rescatar a los ciudadanos de la crisis económica, que al fin y al cabo es el problema fundamental que tiene Euskadi. No será fácil, también es cierto, ¿no? Somos un partido claramente distinto del Partido Nacionalista Vasco y desde luego no compartimos los recortes sociales que han caracterizado históricamente, pero especialmente en los últimos tiempos, al Partido Popular, con lo cual ese acuerdo del que se habla pues es complicado. Yeah. Ponga sus condiciones, expóngalas aquí, en Egun On Euskadi. Bueno, nuestro programa político, nosotros siempre hemos dicho en primer lugar que queremos unos presupuestos sin recortes sociales, queremos unos presupuestos que salvaguarden el estado del bienestar, el gasto social, unos presupuestos que sirvan para incentivar la actividad económica y para crear empleo estable y de calidad. Y además de todo eso, pues queremos hablar de otros asuntos, ¿no? Queremos, en fin, llevar nuestro programa político a esas supuestas negociaciones o diálogos que pudieran darse. Queremos hablar del cierre de chiringuitos, de esa administración paralela que se creó durante décadas en Euskadi. Queremos hablar también de fiscalidad. Y queremos hablar, porque es muy importante, también de lucha contra el fraude fiscal. Hay mucho por hacer ahí.
en ese ámbito, en Euskadi, no se ha hecho lo suficiente. Queremos que se luche más y mejor contra el fraude fiscal, porque cuanto mejor luchemos contra el fraude fiscal, menos recortes sociales habrá. Bueno, ustedes abogan por una reforma de la LTH, pero que algo que se ve difícilmente aceptable por el PNV, sin llegar a este extremo, al extremo de tocar muchas cuestiones fiscales también. ¿Ustedes podrían aceptar un acuerdo con el PNV? Ya digo, en función de esos asuntos, de todo lo que he dicho hasta ahora, de las características que deberían tener esos presupuestos y todos esos asuntos que nosotros durante estos 4 años hemos puesto siempre encima de la mesa. Asuntos de los que prácticamente nadie ha hablado, pero que nosotros hemos seguido insistiendo. Nosotros pensamos que efectivamente hay que reformar el entramado institucional vasco. Realmente hay que hacer muchas cosas que se tenían que haber hecho antes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la fiscalidad. El Partido Nacionalista Vasco ha estado los últimos 3 años y medio negándose a hablar de fiscalidad en el Parlamento Vasco ni a proponer ningún tipo de modificación fiscal, y ahora deprisa y corriendo dice que hay que subir los impuestos porque no hay ingresos. Eso se tenía que haber hecho mucho antes. O luchar mejor contra el fraude fiscal. Hemos propuesto en varias ocasiones un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal para el conjunto de Euskadi, cosa que todavía no existe después de 30 años. Nos decían que no, tanto el PNV como el Partido Popular. En fin, esas son las cosas que hay que hacer, modernizarnos internamente, y desde luego la modificación del LTH seguiremos defendiéndola. Parece ser desde el día de ayer que efectivamente seguiremos defendiéndola en solitario, pero nosotros pensamos que es fundamental llevar a cabo esa reforma. Vamos a hablar ahora de la reforma de educación que prevé el ministro Wert, el ministro español de Educación. La consejera, Cristina Uriarte, hace unos días dijo que se llevó un chasco en la reunión que tuvo con Wert, porque no quiere negociar la reforma educativa que denuncian, bueno, no solo a Abertzales, también desde el Partido Socialista de Euskadi, por invasión de competencias, dicen. Para UPyD es importante que la ley garantice que los alumnos puedan estudiar en español en cualquier parte del Estado, pero ¿usted cree que los alumnos vascos no tienen suficiente nivel en castellano con el actual sistema educativo? No, pero no estamos hablando de que los alumnos vascos tengan suficiente nivel en castellano, sino que quien quiera pueda estudiar en castellano, que es distinto, tanto aquí como en cualquier parte del país o en Cataluña. De todas formas, lo que tiene que hacer este ministro, y esto es lo más importante del asunto y posiblemente de lo que se habla demasiado poco, es hacer la mejor ley educativa posible para mejorar la educación en el conjunto de España y podamos tener ciudadanos libres y críticos y librepensadores, y que mejore la educación y que podamos hacer entre todos un país mejor y que podamos tener un futuro mejor. Eso es lo fundamental. Ya sé que algunos únicamente hablan de lenguas y tal, pero hay otros temas que son absolutamente fundamentales. Pero hablan de ataque a las competencias de Euskadi. Sí, pero en fin, también desde Europa a veces se nos atacan nuestras competencias. Yo creo que no hay que tener miedo a renunciar a determinadas competencias si es por el bien de todos. Yo creo que lo que este ministro tiene que hacer es tratar de llevar a cabo la mejor reforma posible para tener la mejor ley educativa posible, que no dure 4 años ni 6, sino que dure 20 años, que no sea la ley de un ministro o de un gobierno, sino la ley para, ya digo, 15, 20, 25 años, que es lo que no hemos tenido. Ya, pero lamentablemente es que parece que en el Estado español, cada vez que hay un cambio de gobierno, sí, se cambia la ley educativa. Efectivamente, la ley educativa hay tantas cosas. La verdad es que, en fin, la política española está como está. Es un verdadero desastre, ¿no? No hay seriedad en los partidos grandes, no hay visión de Estado, estallan casos de corrupción permanentemente, está desprestigiada la clase política y en concreto esos partidos políticos, no hay prácticamente ninguna institución que se salve, se han hecho cosas demasiado mal durante demasiado tiempo y efectivamente esa es la imagen que tenemos, ¿no? De un país que alcanza prácticamente los 6 millones de parados, el 26%, con un paro juvenil extraordinario. Esos son los problemas que tenemos, esos son los verdaderos problemas que tenemos, y lo que hay que hacer es cambiar las cosas a fondo para poder, si entre todos podemos hacer un país mejor, una sociedad mejor, siempre mirando al conjunto de Europa. Vamos a hablar de la declaración que ha aprobado esta semana el Parlamento de Cataluña. Una declaración que dice que Cataluña es sujeto político y jurídico soberano.
a favor del derecho a decidir y, bueno, un futuro referéndum que ya quieren realizar para la independencia. ¿Cuáles serán, a su juicio, las consecuencias políticas que podemos esperar en los próximos meses? Pues muy negativas, porque eso solamente puede romper la convivencia, ¿no? Esa es la realidad. Plantean algo que es absolutamente antidemocrático, lo envuelven en algo como si fuera muy democrático, pero realmente no lo es. No se respeta la legalidad vigente, no se respeta la Constitución española, y lo que van a hacer al fin y al cabo es romper la convivencia y usarlo también como cortina de humo para que no se hable de la crisis económica que también existe en Cataluña, del paro, del desempleo y de los problemas de corrupción que allí existen. Por lo tanto, en lugar de dedicarse a hacer este tipo de declaraciones que no sirven para nada bueno, lo que deberían hacer es ponerse a trabajar para salir de la situación de crisis económica y mejorar en general las actuaciones políticas que se están llevando desde Cataluña. Pero bueno, no quieren que tenga este referéndum efecto jurídico, sino más bien político. Sí, no, al final lo que ellos pretenden es separarse del resto de España. Ellos han hablado que incluso estarían dispuestos a plantearse un referéndum, una consulta ilegal, no respetan las leyes, en fin, un absoluto disparate. Durante demasiados años en España se ha hecho la rosca a los nacionalismos y al final tenemos esto, que están muy crecidos, que piensan que siempre tienen la razón y resulta que piensan que ellos son los verdaderos demócratas y los progresistas, cuando no hay cosa más reaccionaria que el nacionalismo. El nacionalismo es lo más reaccionario que hay. ¿Su partido puede incluso pedir la suspensión de la autonomía catalana? Está en la Constitución española la posibilidad de que se suspenda la autonomía, ¿no? Y por lo tanto es una posibilidad si efectivamente el gobierno de Cataluña pretende saltarse la legalidad vigente. Al fin y al cabo, los presidentes autonómicos son los representantes del Estado en esa comunidad, ¿no? Y por lo tanto, si pretenden saltarse la legalidad vigente, pues lógicamente esa posibilidad tendría que poder darse. ¿Y cree usted que este proceso abierto en Cataluña puede acelerar los tiempos del nacionalismo, de los abertzales en Euskadi? No lo sé, no sé qué puede ocurrir. Nosotros lógicamente sabemos que H. Bildu va a plantearlo antes o después y sabemos también que el Partido Nacionalista Vasco, como su propio nombre indica, es un partido nacionalista que quiere la independencia de Euskadi. Lo que tenemos que estar es sobre todo preparados para argumentar con argumentos y con razones de que frente a la desunión es mucho mejor defender la unión. Y, en fin, en el mundo globalizado actual, pretender algo así como la independencia de un pequeño país dentro de Europa es, aparte de un disparate, nada bueno. Únicamente nos llevaría a la ruina política, económica y social. Tenemos que caminar todos juntos. Es mejor unir que separar. Esto es lo que tenemos que decirles a los ciudadanos y especialmente a los nacionalistas que están obsesionados con ese principio máximo que tienen de querer siempre separarse del resto, ¿no? Y eso no lleva a nada bueno. Gorka Maneiro, muchas gracias por haber acudido a Egun On Euskadi, por haber respondido a nuestras preguntas.